Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 11 de junio de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas o comentarios por correo electrónico a Helga a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, el ritmo de los acontecimientos sigue siendo vertiginoso. Hemos tenido varios acontecimientos de última hora, así que creo que lo que deberíamos hacer es, te cedo la palabra para que puedas empezar. Sí, hola a todos. Tengo que, con poca antelación, cambiar lo que quería comunicarles porque acabo de recibir un breve e impresionante videoclip de Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional. Así que me gustaría que nuestro director técnico lo mostrara. Por favor, vean esto y luego hablaremos de ello. Una sola bomba nuclear cayó en 1945, hace 80 años. Me cuesta encontrar palabras para expresar lo que vi. Las historias que escuché, la tristeza inquietante que aún persiste. Esta es una experiencia que permanecerá conmigo para siempre. Este ataque arrasó la ciudad, mató a más de 300,000 personas, muchas de ellas falleciendo instantáneamente, mientras que otras murieron por quemaduras graves, heridas, enfermedades por radiación y cáncer que se manifestaron en los meses y años siguientes. Nagasaki sufrió el mismo destino. Los hogares, escuelas, familias, todo desapareció en un instante. Los sobrevivientes, los Hibakusha, cargaron con el dolor de las quemaduras extremas, enfermedades por radiación y la pérdida durante décadas. A los sobrevivientes de este ataque se les pidió que plasmaran en pinturas y dibujos sus propios recuerdos, cómo se sintieron y qué vieron. Esas pinturas y el sufrimiento que transmitían, el dolor y la sensación de pérdida eran casi más poderosos que las propias fotos. Sin embargo, esta bomba, que causó tanta destrucción en Hiroshima, era diminuta comparada con las bombas nucleares actuales. La bomba lanzada sobre Hiroshima tenía una potencia de tan solo 15 kilotones de TNT, mientras que las ojivas nucleares actuales tienen un tamaño que va desde los 100 kilotones hasta más de un megatón. Una sola arma nuclear hoy en día podría matar a millones de personas en cuestión de minutos. Una sola de estas bombas nucleares vaporizaría todo en su núcleo, a personas, edificios, la vida misma. La onda expansiva aplastaría estructuras a kilómetros de distancia, matando y mutilando a innumerables personas. Y entonces llega la lluvia radioactiva, el veneno radioactivo que se extiende por el aire, el agua y el suelo, condenando a los sobrevivientes a una muerte agonizante o a un sufrimiento de por vida. Podría crear un invierno nuclear donde humo y cenizas bloquearían completamente al sol, sumirían al mundo en la oscuridad y el frío, destruyendo las cosechas y dejando morir de hambre a miles de millones. La lluvia ácida dañaría a la Tierra, acabando con ecosistemas enteros. Esta no es una historia inventada por la ciencia ficción, es la realidad de lo que está en juego, lo que enfrentamos ahora. Porque mientras nos encontramos aquí hoy más cerca que nunca del borde de la aniquilación nuclear, los guerreristas de la élite política están fomentando descuidadamente el miedo y las tensiones entre las potencias nucleares. Quizás sea porque confían en que tendrán acceso a refugios nucleares para ellos y sus familias, a los que la gente común no tendrá acceso. Así que nos corresponde a nosotros, el pueblo, alzar la voz y exigir el fin de esta locura. Debemos rechazar este camino hacia la guerra nuclear y trabajar por un mundo donde nadie tenga que vivir con el temor de un holocausto nuclear. Helga, esto ocurre en un contexto de creciente tensión, pero también de enormes cambios. ¿Por qué no empiezas por ahí? Creo que el hecho de que Tulsi Gabbard, en su puesto como directora de Inteligencia Nacional,
publicara un video así, aunque aún desconocemos los antecedentes o las circunstancias, aparte de que aparentemente viajó a Hiroshima, probablemente refleja algo que aún desconocemos, quizás una discusión en círculos de alto nivel. Es muy posible, muy probable que este video no se hubiera publicado sin el conocimiento del presidente Trump. Y dado que al final del gobierno de Biden, según filtraciones creíbles, el Pentágono estaba convencido de la posibilidad de un intercambio de armas nucleares si se entregaban misiles de largo alcance a los ucranianos para lanzar en lo profundo del territorio ruso. Existía una estimación del 50% de que esto conduciría a una guerra nuclear, y eso se aceptó. Apenas se habló de ello en los principales medios de comunicación, pero no son conocidos por buscar mucho la verdad en estos días de todos modos. Sin embargo, es muy posible que exista una relación con el hecho de que los ucranianos lanzaron este ataque con drones contra los bombarderos estratégicos en Rusia que forman parte de la tríada nuclear rusa. Ahora bien, todavía existe mucha incertidumbre sobre las circunstancias de este ataque con drones ucranianos. Hay algunas personas, incluidos los propios rusos, que dicen que esto no habría sido posible en absoluto sin la ayuda del MI6. Posiblemente el conocimiento y la cooperación de la CIA. El propio Lavrov declaró básicamente que los rusos están 100% seguros de que esto fue dirigido y ayudado por la inteligencia británica, y se está enfatizando el papel de los británicos en toda la escalada. Otros dicen, no, fueron los ucranianos por sí solos, ya han perfeccionado la guerra con drones. Hay un artículo en el Financial Times que afirma que esto fue exclusivamente obra de los ucranianos, que tienen la capacidad de combate más avanzada en materia de guerras con drones actualmente. Por lo tanto, no estoy haciendo un juicio definitivo sobre este debate, pero creo que si la directora de Inteligencia Nacional publica un video así en este contexto, creo que deberíamos tomárnoslo muy en serio. Y como hemos estado advirtiendo sobre lo que podría suceder, la facilidad con la que una guerra puede escalar, los casi incidentes y accidentes ocurridos en el pasado y la creciente tensión, estamos sentados sobre un polvorín. Y solo puedo agregar que personalmente celebro enormemente que Tulsi Gabbard haya hecho esta declaración, porque la mayoría de la gente es peor que sonámbula. Ya saben, la gente es absolutamente indiferente a que el peligro es cada vez mayor, y hay belicistas en Occidente. De eso no hay duda. Así que estoy totalmente de acuerdo con su conclusión de que es necesario que el pueblo envíe un mensaje inequívoco a los llamados líderes, quienes después de todo son solo empleados del pueblo, que son los soberanos, y que esta advertencia debe difundirse lo más ampliamente posible. Así que tomen este video, compártanlo lo más ampliamente posible y promuevan un debate sobre ese peligro. Esa sería mi respuesta inicial. Creo que esto refleja el trabajo valiente y persistente que tú y el Instituto Schiller han estado haciendo para presentar el análisis de Lyndon LaRouche, tu difunto esposo, sobre el papel específico de la oligarquía británica y el imperio británico. Esto ha cobrado gran relevancia en los últimos días en los debates. Mencionaste a Sergei Lavrov, a varios comentaristas rusos, pero también la columna de Keith Klarenberg sobre el proyecto Alquimia, el papel de los británicos. Esto realmente llega al fondo del problema
de quién intenta detener la normalización de las relaciones con Rusia. ¿Qué puedes decir sobre lo que ves en torno a Trump, ya que el panorama sigue siendo confuso? Hay, de hecho, señales muy confusas e incluso contradictorias. Justo hoy, el presidente Trump anunció que aparentemente llegó a un acuerdo con China, que todo está bien de nuevo, que China exportará tierras raras a Estados Unidos y que viceversa, los estudiantes chinos podrán volver a estudiar en las universidades estadounidenses. Así que eso es una señal positiva. Además, hay informes de que el presidente Trump aparentemente también habló por teléfono con Netanyahu. Básicamente le dijo que no debe lanzar un ataque nuclear ni ningún otro ataque contra Irán y que todo el asunto debe resolverse pacíficamente. Por otro lado, tenemos esta increíble situación en Los Ángeles, donde el gobierno de Trump aplica la política de expulsar a los llamados inmigrantes ilegales. Esto está provocando escenas desgarradoras donde las familias están siendo separadas. Por lo tanto, las manifestaciones se están extendiendo por muchas ciudades estadounidenses. Y eso parece ser una preocupación legítima, pero también hay provocadores entre ellos que están cometiendo actos violentos y se están involucrando en enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional. Trump ha desplegado a la Guardia Nacional, lo cual considero una medida muy problemática, ya que sin duda representa una escalada contra la población. Incluso los marines han sido enviados allí. Y luego Trump hizo un discurso en un campamento militar estadounidense donde utilizó un lenguaje que aborrezco por completo y no quiero repetirlo aquí al describir a estos manifestantes. Así que creo que el presidente Trump probablemente, y sigo convencida de ello, definitivamente quiere normalizar las relaciones con Rusia. Y creo que, dado los peligros que señala el video de Tulsi Gabbard, es decir, la aniquilación de toda la vida en el planeta, creo que eso es lo más importante y por lo tanto creo que uno debería, de alguna manera, aferrarse a la prioridad, es decir, el asunto más importante, porque el despliegue de tantas fuerzas, ya saben, las británicas sin duda, la llamada coalición de los dispuestos y muchos otros factores intentan descarrilar este esfuerzo de Trump de normalizar las relaciones con Rusia, ya que Estados Unidos y Rusia son las dos potencias nucleares más poderosas del mundo. Y si empezamos por lo más importante, es en lo más importante en lo que hay que concentrarse. ¿Significa eso que uno debería aprobar todo lo demás? Absolutamente no, porque creo que el presidente Trump necesitaría, en cierto sentido, mejores asesores de los que parece tener, porque especialmente en Oriente Medio es muy problemático. Así que yo diría que este es el momento en que los ciudadanos comunes y corrientes tienen que volver a ser activos. Recuerden el espíritu de la Revolución Americana, que después de todo fue una revolución contra el Imperio Británico. La Guerra de la Independencia fue la primera guerra anticolonial en la historia de la humanidad y cuantos más estadounidenses, poco antes del 250 aniversario de la Revolución Americana, recuerden y revivan el espíritu no solo de la República Americana, sino de la Revolución Americana, creo que sería lo más importante. Y dado que la Revolución Americana no fue solo un asunto local estadounidense, sino un proyecto internacional en el que las fuerzas humanistas y republicanas de Europa y otros lugares, pero especialmente de Europa, decidieron básicamente convertir el proyecto americano en la primera república verdadera del mundo. Por lo tanto, lo que le suceda a Estados Unidos no es solo asunto de Estados Unidos,
porque si este proyecto fracasa, si se someten a la relación especial y gobiernan al mundo según el modelo del Imperio Británico, entonces eso sería el fracaso absoluto y definitivo del proyecto americano. Así que hay mucho en juego y creo que la gente común y corriente debe empezar a asumir su responsabilidad, porque el mundo está sumido en un caos tal que no se puede confiar en las instituciones que existieron durante los últimos 80 años porque se están desmoronando, están claramente en un proceso de desintegración y creo que apenas estamos viendo el comienzo. Por lo tanto, cuantas más personas se conviertan en ciudadanos del Estado, mayor será la esperanza para la humanidad de salir de esto sin una catástrofe. Están escuchando a Helga Seb-LaRouche. Este es nuestro diálogo semanal con ella. Helga, creo que las preguntas que he recibido en las últimas 2 horas reflejan el despertar de la comunidad internacional. Alguien escribió, hay un informe sobre un comunicado de la próxima cumbre de la OTAN que parece alejarse de una postura antirrusa pro-ucraniana. ¿Sabe algo sobre eso? Sí, esto es muy interesante porque a diferencia del comunicado de 2024, que declaró a Rusia como el enemigo, etcétera, todavía menciona a Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania, o mejor dicho, al revés, sigue mencionando a Rusia como una amenaza para la OTAN, pero ya no señala su papel como agresor en la guerra de Ucrania, ni menciona el acceso de Ucrania a la OTAN como sí lo hizo el comunicado de 2024. Creo que esto refleja claramente la profunda división entre los europeos que se autodenominan la alianza de guerra o la coalición de los dispuestos. No se trata de toda Europa y desde luego no de toda la Unión Europea y la OTAN, porque gran parte de estas dos instituciones no está de acuerdo. De lo contrario, no tendrían que formar la coalición de los dispuestos. Pero claramente hay una división y creo que es un primer paso positivo en la dirección correcta. Así que veamos cómo se desarrolla esta cumbre de la OTAN. En esa misma línea mencioné antes el artículo de Kit Klarenberg, donde mencionaba el proyecto Alquimia como una operación del MI6 involucrada en asuntos como el ataque al puente de Kerch y otros. Tenemos una pregunta de un contacto en el Reino Unido. Si comparamos el artículo de Klarenberg con los artículos de principios de este año del New York Times y el The Times de Londres sobre el papel de la CIA y el MI6 en la preparación de la guerra con Rusia desde 2014, escribe, ¿cuánto tiempo podrán los partidarios de una guerra prolongada contra Rusia escudarse en su afirmación de que la operación militar especial de Putin fue sin provocación? Bueno, no creo que mucho más tiempo, porque ahora existe un conjunto, no una serie, sino varios libros escritos por historiadores muy competentes y creíbles que detallan la prehistoria. Se puede recurrir al golpe de Estado de Maidán, claramente instigado por Victoria Nuland, quien se jactó de que el Departamento de Estado gastó $5,000 millones en las ONGs en Ucrania, solo para prepararlo. Publicamos mucho en aquel momento cuando ocurrió. Y en cualquier caso, se puede empezar por ahí, argumentando que se trató de un golpe ilegítimo contra un gobierno legítimamente elegido en Ucrania. Y todo lo que ocurrió después, como la votación en Crimea, donde la población decidió unirse a Rusia, los acontecimientos en el Donbass como reacción contra la prohibición del uso del idioma ruso y el inicio de la guerra civil contra el Donbass. Todo esto forma parte de la prehistoria. Se puede hablar del sabotaje de Minsk II por parte de Merkel y Hollande
Todo esto es de dominio público. Pueden observar los diversos esfuerzos de Putin para obtener garantías de seguridad legalmente vinculantes para Rusia, incluso el 17 de diciembre de 2021, y la negativa del gobierno de Biden y de la OTAN a responder de cualquier manera. Y podríamos hacer una larga lista, y de hecho la hicimos, como sucedía a diario. Hemos publicado todo eso. O incluso podemos remontarnos a una época anterior, a las promesas implicadas de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este al final de la Guerra Fría. En cualquier caso, se trata de una prehistoria bien documentada y, como dije, se están publicando muchos libros muy importantes sobre ello en todo el mundo, por lo que resulta cada vez más difícil para quienes intentan mantenerlo en secreto y aferrarse a la narrativa de la OTAN sobre la guerra no provocada. Creo que esa historia se está desmoronando. En cualquier caso, nunca se la creyeron los países del sur global, que tienen su propio criterio y no caen tan fácilmente en los cuentos de la OTAN como algunos de los engañados en Europa o Estados Unidos. Por lo tanto, creo que esa historia se desvanecerá. Y tal vez en el futuro la gente vuelva a analizar esa historia y llegue a conclusiones muy diferentes a las que los medios de comunicación tradicionales actuales intentan evocar. Además de los libros que dices que se están escribiendo cada semana, de hecho cada día, Executive Intelligence Review publica un alerta diario, el Daily Alert, que se adelanta mucho a prácticamente todos los demás, y es algo a lo que la gente puede suscribirse y difundir. Ahora bien, hay algunas preguntas más sobre el surgimiento de la ciudadanía como parte activa para cambiar la historia. Desde el Reino Unido, alguien escribe sobre un titular que cita a la ex agente de inteligencia estadounidense Fiona Hill, quien estuvo muy involucrada en el caso del Russiagate, quien publicó una declaración que decía: Rusia está en guerra con el Reino Unido y no se puede confiar en Estados Unidos. Y el contacto escribe: ¿cuándo podemos esperar que la población europea deje de pensar en lo que ya saben y actúen para derrocar a sus gobiernos impopulares? Y en ese sentido, tengo una pregunta específica para ti. Alguien escribió: me enteré de la manifestación que tuvieron en Schrobenhausen el sábado 7 de junio, oponiéndose a la intención de Merz de enviar los misiles Taurus a Ucrania. Ella escribe: ¿puede darnos un informe sobre la respuesta y qué se puede hacer para protestar contra esta política en Alemania? Bueno, mi respuesta a la primera pregunta habría sido referirme a la manifestación en Schrobenhausen que realizamos el sábado pasado. Y fue muy, diría, refrescante. Y hay un video publicado que creo que publicamos en la página del Instituto Schiller, si no me equivoco. Si no lo hemos hecho, lo haremos. Fue realmente excelente porque, como saben, Schrobenhausen, junto con una ciudad en Suecia, son los dos lugares donde se está construyendo el Taurus. Y dado que la respuesta rusa al despliegue del Taurus en Ucrania, como lo han planteado varios expertos militares rusos, bien podría ser que si el Taurus se desplegara, por ejemplo, contra Moscú u otros lugares en el territorio ruso, una posible respuesta rusa sería enviar uno o más de estos misiles Oreshnik, los misiles hipersónicos indetenibles, que son invencibles. Así que existiría la posibilidad de que destruyeran la fábrica donde se produce el misil Taurus y lo ensamblan. Eso sería una señal muy clara. Esto es en Schrobenhausen, una ciudad de unos 13,000 habitantes a 40 kilómetros de Múnich. Por eso organizamos una manifestación que fue organizada por el Instituto Schiller y otra organización llamada Bases, un parlamentario de la AfD y otras personas. Los ciudadanos hablaron. Lo realmente bueno fue que había unas 800 personas, la mayoría de Schrobenhausen.
Lo realmente increíble fue que los discursos fueron de un nivel muy alto, no los típicos discursos de campaña o discursos de mitin, sino debates muy reflexivos de alto nivel, intelectuales. Y la población, como se puede ver en el video, escuchaba atentamente con extrema seriedad. Luego varios de ellos se acercaron al micrófono y dijeron cosas increíblemente hermosas. Por ejemplo, una mujer dijo: les decimos a estos políticos que promueven estas provocaciones que son nuestros empleados. Los estamos empleando a ellos, no son nuestros jefes. Esta fue una expresión de un espíritu soberano. Me gustaría mucho escuchar a los ciudadanos alemanes con más frecuencia, porque si hubiera una mayoría de ciudadanos o incluso un gran número de ellos que le recordara a los políticos que han jurado defender el bien común del pueblo y evitar que se les cause daño, tendrían que temer que, si no cumplen sus juramentos, serán expulsados del cargo lo antes posible. Por eso creo que este tipo de manifestaciones de la verdadera soberanía del pueblo fueron muy conmovedoras, y solo espero que el ejemplo de Schrobenhausen se convierta en un modelo a seguir por muchas ciudades y ciudadanos de toda Alemania y de toda Europa. Sobre la pregunta de la gente que está intentando cubrirse el trasero, 4 de los países de los 5 ojos anunciaron sanciones contra los extremistas sionistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Pero surgió la pregunta: ¿por qué no anunciar en su lugar que van a parar el envío de armas y la ayuda financiera a Israel? Tuvimos este informe sobre la llamada de Trump a Netanyahu. La ONU emitió un informe hoy diciendo que Israel está cometiendo crímenes de guerra, y ex primeros ministros de Israel dijeron lo mismo. ¿Cree que esta situación finalmente cambiará? Y con las próximas audiencias de las Naciones Unidas, ¿se abordará la cuestión del Plan Oasis como una solución en lugar de una simple idea vaga de detener la guerra? Bueno, creo que en este momento, lamentablemente, hay señales contradictorias provenientes del gobierno de Trump, porque tanto Rubio como Hegseth básicamente dijeron que Estados Unidos ya no apoya la solución de dos estados. Es trágico. Hay que revertirlo. Obviamente, esto tiene mucho que ver con la influencia de Netanyahu en Estados Unidos. Sería una catástrofe y solo espero que se le dé marcha atrás, porque obviamente si Estados Unidos cortara todas las armas y la ayuda financiera, todo este horror se detendría rápidamente, y esa es la realidad. Ahora, la opinión pública mundial está cambiando claramente, y creo que los pequeños cambios que se han visto, por ejemplo, en Alemania, donde incluso Merz empezó a adoptar la actitud de que todo esto va demasiado lejos, aunque sea demasiado tarde e insuficiente. Sin embargo, creo que este cambio se debe a que la reputación de los países que aún respaldan lo que la ONU ha calificado de genocidio es devastadora, y no creo que se recupere. El hecho de que Alemania, por ejemplo, haya tenido una situación tan prolongada, dada su historia, creo que no se solucionará fácilmente. Y yo diría que la única solución sería que Alemania y los países europeos, junto con Estados Unidos, pusieran fin a este horror, y en cambio se dedicaran a reconstruir la región, donde el Plan Oasis sería un elemento central, y la paz podría llegar a toda la región, no solo a Israel y a Palestina. Pero ahora mismo creo que la situación sigue al límite, y hay fuerzas que consideran la anexión de Cisjordania un objetivo legítimo. Es una batalla enorme. Por otro lado, está la Marcha por la Paz de Gaza, donde creo que miles de personas han comenzado a marchar desde
Argelia y Túnez a través del Magreb hasta Gaza. Creo que ahora están en Egipto. Darán una conferencia de prensa intentando convencer a los ciudadanos del mundo de que deben marchar por el derecho a distribuir al menos ayuda humanitaria a las personas que están confinadas en el casi cementerio de Gaza. Así que creo que este es un asunto que moralmente decidirá nuestra aptitud moral para sobrevivir como especie humana. Porque tolerar algo tan absolutamente horrendo lo dice todo sobre ti mismo y tu fibra moral. Así que solo puedo agregar, ayúdennos en la movilización para incluir el Plan Oasis en la agenda de la conferencia de la ONU que comenzará en unos días. Hemos movilizado a muchas embajadas, a embajadores y fuerzas en diferentes países para exigir la implementación del Plan Oasis. Así que, por favor, apóyennos en nuestra campaña. Tengo una pregunta más, Helga, de un podcaster mexicano que comentó que, con todo lo que está sucediendo en el mundo, no ha escuchado mucho sobre la movilización de los países BRICS para establecer una nueva arquitectura de desarrollo. Y pregunta si tienes alguna novedad al respecto. Obviamente, la cumbre del BRICS se celebrará en Brasil, creo que en julio. Ya se están celebrando muchas reuniones preparatorias. Confío plenamente en que se unirán más países. Los africanos, por ejemplo, están impulsando un papel mucho más importante. Tendremos una conferencia muy importante del Instituto Schiller en julio en Alemania, que destacará la absoluta necesidad de que Europa, China y el BRICS colaboren para finalmente implementar un programa de emergencia para el desarrollo de África, para llevar electricidad a 600 millones de personas que aún no la tienen, para abordar a todos los demás problemas urgentes, como la infraestructura hídrica, y ese será un punto clave de debate. Así que deberían registrarse en esta conferencia. Si están en Alemania, regístrense para asistir en persona. Si están en cualquier otro lugar del mundo, participen en línea. Pero creo que debemos absolutamente plantear la agenda de los países BRICS como una alternativa. Y como saben, todos los problemas del mundo podrían cambiar y resolverse fácilmente si los europeos y los estadounidenses dijeran, vamos a detener la confrontación geopolítica con la mayoría global y simplemente cambiaremos la dirección y cooperaremos. Eso sería facilísimo. Y con suerte, lo que Trump anunció sobre el acuerdo con China podría ser un pequeño paso en esa dirección. Así que veamos, no esperemos, sino movilicémonos para poner sobre la mesa la idea de un nuevo paradigma, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, porque ahí es donde se puede y debe encontrar la solución a todos los problemas. Al repasar la magnitud de los acontecimientos que discutimos hoy, es evidente que el trabajo de la Coalición Internacional por la Paz está teniendo un impacto. Tienen otra reunión este viernes 13 de junio. ¿Qué hay en la agenda de la reunión del viernes? Sin duda, el video de Tulsi Gabbard y las causas que lo provocaron serán un tema a tratar. Contaremos con ponentes de primer nivel. La semana pasada tuvimos a un grupo de personas muy notables. El ex senador de Virginia, Richard H. Black, Scott Ritter, Ray McGovern, varios otros miembros del BIPS y, por supuesto, personas de Oriente Medio. Así que estoy segura de que el trasfondo de lo que llevó a Tulsi Gabbard a hacer un video tan absolutamente alarmante será un tema y algunos expertos hablarán al respecto. Y como siempre, la situación en Oriente Medio también será un tema de conversación
ya que esto ocurrirá prácticamente justo antes de la reunión de la Asamblea General de la ONU. Así que asegúrense de participar. También sé que contaremos con un orador muy importante de la India, el señor M.K. Bhadrakumar, quien también dará la opinión de un diplomático indio sobre este asunto. Siempre he creído que es fundamental que la gente en Occidente no solo escuche la opinión europea o estadounidense, sino que también se ponga en el lugar de la gente de África, de Asia y de Latinoamérica para obtener una opinión equilibrada de nuestra situación en el mundo. Así que, por favor, acompáñenos. Helga, gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos el viernes. Y sigue inspirando a la gente. Obviamente estamos progresando en un mundo extremadamente tenso y difícil. Y no olviden difundir el video de Tulsi Gabbard y reenviarlo tantas veces como sea posible.